El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Padre amado, bendito seas, Señor, y gracias por tu palabra. Gracias porque no nos dejaste solos, Señor. Cuando fuiste a la presencia del Padre, Señor Jesús, prometiste el Espíritu Santo y nos lo enviaste y ahora estamos sellados con tu Espíritu Santo. Perdónanos por las veces que andamos simplemente, Señor, en el plano natural y se nos olvida, como dice tu palabra, fijar nuestra mirada en lo eterno y ser guiados por tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor, que nos renueves, que nos des una palabra, Señor, nueva, una unción. Bueno, nueva no, Señor, no hay nuevo, nada debajo del sol. Una palabra refrescante, una palabra eh, que nos anime, que nos llene, que nos guíe, que nos satisfaga, Dios, y que podamos andar, Señor, y que de ahora en adelante decidamos caminar en tu espíritu. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice el versículo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. ¿Recibirán qué? Poder. Recibirán poder. El apóstol Pablo le hace la siguiente pregunta a algunos discípulos cuando llega a sí, a Éfeso, perdón. En Hechos 19:2, él les pregunta a sus discípulos, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y tal vez es una pregunta de reflexión para nosotros hoy. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Es una buena reflexión para todo creyente. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Fíjense que dice el Espíritu Santo cuando creyeron. Y serán testigos. ¿Qué es un testigo? Testigo es una persona que ha presenciado un hecho determinado o sabe alguna cosa. Somos testigos porque hemos presenciado el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Y yo te pregunto, ¿sientes, experimentas el poder del Espíritu Santo actuando en ti? La iglesia es la organización más dinámica que el mundo haya visto jamás. Nunca ha dejado de crecer y ahora en otras partes del mundo está creciendo más rápido que nunca. Por ejemplo, en África, en gran parte de Asia, incluso en algunos países musulmanes, la iglesia está creciendo rápidamente. En la China, a pesar de la oposición del gobierno, 28.000 personas al día se convierten a Cristo. En la actualidad hay entre 80 y 100 millones de cristianos allí. Hay más cristianos en China que miembros del Partido Comunista. En África, el número de seguidores de Jesús ha pasado del 3% de hace un siglo al 45% hoy en día. Durante las últimas décadas, millones de coreanos del sur se han entregado a Jesús. La ONU ha cambiado su clasificación oficial de nación budista a nación cristiana. Y es que Jesús predijo este tipo de crecimiento. Él dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Y nos comisionó
esa tarea a nosotros. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, 20. Fíjense en el que en el pasaje Cristo nos comisiona para ser discípulos, no solo convertidos. Discípulos, no solo convertidos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que está aprendiendo a parecerse cada vez más a Jesús en su carácter. A medida que esto suceda, actuará cada vez más como Jesús. Mientras que nosotros vemos cada vez menos discípulos y tal vez más convertidos o algunos solo convencidos, adultos y todavía con el chupo en la boca, como lo escribiera el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Primera de Corintios 3, 1, 2. Cristianos de mucho tiempo, pero no dan fruto, con barba y tomando biberón. Las iglesias parecen más hospitales, donde los enfermos no se curan, sino que regresan una y otra vez para ser sanados de la misma enfermedad. La iglesia debe ser un puesto de avanzada, donde los heridos van a sanarse y se fortalecen para seguir la batalla contra las fuerzas del mal, proclamando el reino de Dios y arrebatándole al enemigo el terreno perdido. Es como si el cristianismo se hubiera vuelto simplemente una moda y muchos han hecho de sus congregaciones su propio reino, porque muchos dependen del pastor o del líder y ellos a su vez lo permiten. Les encanta que dependan de ellos y no permiten que vivan por el poder del Espíritu Santo. Hemos querido meter la iglesia en cuatro paredes, pero ¿quién puede contener la gloria de Dios? El primer libro de Reyes 8:26 dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. En la iglesia subterránea de China se reúnen de casa en casa porque no pueden tener un templo y tampoco cabrían en uno. La pregunta crucial sería, ¿por qué los convertidos no llegan a ser discípulos que crecen y dan fruto? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué los convertidos no llegan a ser discípulos que crecen y dan fruto? Bueno, y encontré tres factores determinantes por los cuales los convertidos no crecen y no dan fruto. Tres factores. Y mientras los enuncio, piensa en ellos. Tres factores por qué los convertidos no crecen y no dan fruto. No crecen, primero porque desconocen el secreto de la transformación continua. No crecen porque desconocen el secreto de la transformación continua. Le trasladan la responsabilidad de su crecimiento al pastor, a sus líderes o a Dios. Dicen, Dios no hace nada por mi crecimiento, pero no asumen su propia responsabilidad de ser transformados mediante la renovación de su mente. Es por eso que Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Este año, con la guía del Espíritu Santo, hemos venido trabajando en esa renovación de la mente, pero es una responsabilidad nuestra y es una responsabilidad diaria para poder crecer y poder ser transformados y poder entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La responsabilidad del crecimiento no es del pastor, no es de los líderes, no es de Dios, es tuya, porque Dios ya nos dio a su Hijo, nos dio su palabra y nos dio el Espíritu Santo. Segundo, no crecen y no dan fruto porque no toman en cuenta toda la realidad. No toman en cuenta toda la realidad. Se mueven solo en el plano terrenal e ignoran el espiritual. Entienden a Satanás y sus demonios como algo teológico, pero en su realidad no existen. Mientras tanto, el diablo hace estragos en sus vidas, los acusa, los tienta y los engaña, esclavizándolos en ciclos de confieso, peco, atrapados en conflictos personales y espirituales que no los dejan avanzar, cuando debieran pararse firme al tener un arrepentimiento genuino y resistir al diablo para que huya de ellos, y así experimentar la libertad que se verá reflejada en el fruto y el crecimiento. Y no digo que estés buscando y espantando demonios, solo pelea la buena batalla de la fe, mantén la armadura de Dios y enciende la luz. Santiago 4:7 nos da la clave. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y tercera razón por las cuales los convertidos no se hacen discípulos y no dan fruto. No crecen. No crecen y no dan fruto porque no saben quiénes son. No saben quiénes son. Su ciudadanía aún es terrenal. No comprenden que son ciudadanos del cielo. Siguen buscando su importancia, su seguridad y aceptación en el mundo. No comprenden o no aceptan el cambio dramático que sucedió cuando aceptaron y recibieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No experimentan esa transformación de oruga a mariposa, que ya no son orugas y que ahora son mariposas, sino que un día se consideran orugas y otro día se consideran mariposas. Ya no eres una oruga, las cosas viejas pasaron y ahora eres una nueva persona en Cristo. Ya no eres un pecador salvo por gracia. Eso es tan pasado. Fuiste un pecador, pero ahora eres un santo, un hijo amado de Dios. Y tu importancia, aceptación y seguridad no dependen de nadie ni de nada. Eso te lo da Dios, quien es tu Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. A Dios no le importa tanto lo que haces, sino lo que eres, porque lo que haces fluirá de tu ser. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Si la iglesia estuviera llena de discípulos maduros, comprometidos, que dieran fruto e irradiaran el poder del Espíritu Santo, eso generaría un impacto, no solo en la sociedad, sino que muchos querrían pertenecer a la iglesia. Juan 12:31-33 dice, pero yo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré.
a todos a mí mismo. Y la atracción de Jesús la atracción de Jesús aún sigue vigente hoy. Que no seamos nosotros una piedra de tropiezo que obstaculice esa atracción, esa atracción. No estoy hablando de templos repletos, estoy hablando de una iglesia que tenga discípulos maduros, transformados desde su interior, que impacten a su familia, a su comunidad y a una nación. Y la pregunta entonces es, ¿qué pasó con el poder del Espíritu Santo? ¿Qué pasó con el poder del Espíritu Santo? A la iglesia se le ha entregado las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es poder. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo ya fue derramado y habita en nosotros, en quienes hemos aceptado y creído en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:13. En Él, o sea, en Jesús, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Si oíste y creíste el mensaje de Dios, aceptaste a Cristo, estás sellado por el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos su poder. Créelo, vívelo, irrádialo. Efesios 1:18-21. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Poder. Ese es el poder que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. El mismo poder con el que el Padre levantó al Señor de entre los muertos. ¿Y poder para qué? ¿Poder para qué? La respuesta está en Lucas 4:18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Poder para qué? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. Poder del Espíritu Santo para extender el reino de Dios. En Hechos 4:27-31 dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Recuerda que no es con guerra, es con el poder del Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es crear un clima espiritual adecuado. Hablamos primero con Dios de esa persona o personas a las que queremos compartir el Evangelio, antes de hablarles a ellas de Dios. Primero le contamos a Dios y luego hablamos con ellas de Dios, para que el fuego del Espíritu Santo queme toda ceguera. Cuando llegues a una casa, di paz a esta casa. Cuando el clima espiritual esté listo,
Entonces comparte un café y allí ellos se van a abrir y van a contarte una necesidad. Entonces tú puedes orar y ellos van a querer conocer a tu Dios. Y es ahí donde le proclamas las buenas nuevas del reino. Poder del Espíritu Santo para extender el reino de Dios. ¿Para qué más? Para derrotar a Satanás. Poder del Espíritu Santo para derrotar a Satanás. El fuego del Espíritu Santo rompe las cadenas del engaño con las que el enemigo te quiere esclavizar. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cristo vino a deshacer las obras del diablo y Satanás está derrotado, pero aún puede engañarnos, aún puede engañarnos. Entonces el Espíritu Santo te revela las mentiras que te esclavizan y con la luz de la verdad experimenta la libertad con que Cristo te hizo libre. Poder del Espíritu Santo, ¿para qué más? Para ver milagros. Poder del Espíritu Santo para ver milagros. En el libro de los Hechos vemos a los apóstoles transformados por el poder del Espíritu Santo. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, a la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Siempre que nos reunimos en el nombre del Señor, siempre que oramos, el poder del Espíritu Santo está presente y hay milagros. Piensa un momento en el fuego. ¿Qué se necesita para que haya fuego? ¿Cuántos elementos? El combustible, aire y fuego, o una chispa. Combustible, aire y fuego. Tres elementos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pongamos en la chimenea los tres elementos determinantes para el crecimiento. Y avivemos el fuego del Espíritu Santo para que arda con poder en tu corazón. Recuerda esos tres elementos determinantes para el crecimiento. Los discípulos saben quién son en Cristo. ¿Sabes quién eres en Cristo? ¿Lo vives? ¿Lo entiendes? ¿Sabes quién eres en Cristo? Segundo, los discípulos toman en cuenta toda la realidad. Hay un mundo espiritual, hay un reino de luz, un reino de tinieblas. Créalo o no, es real. Tienes que tomarlo en cuenta y moverte en el plano espiritual. Y tercero, los discípulos conocen el secreto de la transformación continua. Revisa si estás creciendo continuamente o te has estancado. Si aún tus viejos patrones de pensamiento aún te dominan, o puedes llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Con estos tres elementos, avivas la llama y el fuego arderá en tu corazón. Segunda de Timoteo 1, 6, 7. Pablo le escribe a Timoteo: por eso te recomiendo
que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si lo crees, lo aplicas y lo vives, prepárate para ser un discípulo maduro que da fruto e irradias el poder del Espíritu Santo. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que he pecado y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento y creo que Jesús vino para darme vida eterna y todo el poder del Espíritu Santo. Y por fe, ahora decido recibirte en mi vida como Señor y Salvador. Mi pasado no existe más porque tú haces de mí una nueva persona. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. Los cristianos maduros, los discípulos ayudan a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Compartiendo este mensaje a través de las redes, suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta. Si Dios pone en tu corazón una ayuda económica, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.